El desánimo, un oponente que perdura a través de los tiempos, enemigo de muchos cristianos, perturbador de la fe y derribador de creyentes, arma sutil que utiliza nuestro enemigo, el diablo, para atacar nuestra fe. Hay situaciones que desbordan al ser humano, hay circunstancias que escapan a nuestras manos. Cuando el problema se vuelve difícil de resolver o el obstáculo se vuelve difícil de atravesar, para nuestras capacidades o fortalezas aparecen las dudas, aparece la frustración, aparecen los miedos y cuando estos se juntan, llevan al fracaso. Todos deseamos ser autosuficientes, en nuestros corazones no hay lugar para aceptar la falta de cualidades, aptitudes o destreza a la hora de ejecutar una tarea. Por eso es que cuando fallamos, repercute en nosotros. Nuestra creencia de incapacidad ante ciertas situaciones o debilidad ante ciertas circunstancias hacen eco en nuestro corazón, generando a lo que llamamos el desánimo. El desánimo proviene de la idea del no poder, no servir o no ser capaz. Cuando vamos a combatir, es muy importante conocer a nuestro enemigo y saber contra qué nos estamos enfrentando. El desánimo no afecta solo nuestro presente, sino también nuestro futuro. Podríamos decir que el fracaso de hoy es la duda del mañana. El desánimo acobarda, logra en nosotros el dejar de intentarlo, el abandonar. Crea un sentido de inferioridad, una comparación en la que todos son mejores que yo. El yo no sirvo y otra vez esto lleva al abandono. El desánimo crea dudas que paralizan, genera pensamientos en los que siempre se ve una derrota. Nos vemos, nos creemos incapaces ante todos. Nos vemos, nos creemos inútiles ante todo. Al leer 1 Samuel, capítulo 17, nos encontramos a un pueblo apabullado por el miedo. Veían una batalla que no podían ganar, no se sentían capaces de conseguir la victoria. Vemos un pueblo totalmente desanimado y decaído ante la situación adversa, viendo a un gigante mucho más fuerte que ellos, viendo a una persona delante de ellos inderribable, un obstáculo fuera de su alcance, una pelea lejana a sus fuerzas. Era inútil intentarlo, era inútil el pensar batallar, el pensar pelear esa pelea. Era inalcanzable en sus pensamientos, en su corazón, esa victoria. Por lo tanto, era un pueblo donde reinaba el miedo y donde no había esperanza. Señales de desánimo, de un corazón decaído, de un pueblo que desmaya al ver lo complejo del obstáculo, lo difícil del momento, lo grande que se volvía el adversario delante de ellos. En medio de estas situaciones que vemos aparecer a David, un joven David lleno de esperanzas, temeroso del nombre de Dios, un joven David vigoroso y conforme al corazón del Padre. Vemos a David hablar con Saúl y encontramos en el versículo 32 del capítulo 17 estas palabras. Dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. La circunstancia era complicada, la situación era compleja, pero había algo que alentaba el corazón de David. Había algo que animaba a David a actuar en ese momento, y era la fe y la confianza de que Dios estaba con él. David era consciente que no tenía oportunidad de ganar a este gigante con sus fuerzas. Él no tenía oportunidad de vencer a Goliat. Él era consciente de todas estas cualidades delante de él. Él era consciente de las características del combate. Él sabía lo que se enfrentaba. Pero David no era que creía poder vencerlo. David no creía poder ganarle con sus fuerzas, sino que era en el nombre de Dios
Él solamente era un instrumento para la victoria del Dios de los cielos. Versículo 45. Entonces David dijo al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El desánimo es producto de mirarnos a nosotros mismos, de la confianza en nosotros. David no confiaba en sus fuerzas, confiaba en el Dios que servía. David no buscaba satisfacer su orgullo o una victoria en su nombre, buscaba que el nombre de Dios sea engrandecido. La lucha era para la gloria de Dios. No había otro punto, no había otro asunto en el medio, sino que David buscaba que el nombre de Dios sea glorificado, exaltado, conocido y honrado en medio del campo de batalla. David conocía y entendía que solo era un instrumento para la gloria de Jehová. No todos tenemos las mismas cualidades, no todos tenemos la misma percepción de las cosas, no todos tenemos las mismas fortalezas, no todos tenemos las mismas virtudes. Hay cosas que se nos dificultan hacer, hay cosas que nos cuestan comprender, hay batallas que no podemos combatir, problemas que no podemos resolver por nosotros mismos. Pero esto no es malo, esto es lo bueno. Esto es lo que nos hace rendirnos al Dios que nos llamó. Nos lleva a engrandecer su nombre, porque en nuestras debilidades Él se hace fuerte, y en nuestro pecado o en nuestra deficiencia, en nuestros errores, es vista su gloria, porque se engrandece su gracia, su amor y su misericordia en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, hermanos, tengamos ánimo ante la dificultad, tengamos ánimo ante la circunstancia adversa, tengamos ánimo ante la fortaleza del enemigo. Anima tu corazón. Deuteronomio 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No desmayes es una expresión de no te desanimes, no te desalientes. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La esperanza de nuestra fe es nuestra arma, el recordar al Dios que servimos es nuestro aliento. Nuestra esperanza está puesta en Jehová, en su salvación, en su ayuda. Cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y ponemos los ojos en este Dios verdadero, poderoso, al que nada le es imposible y nada le es difícil, es cuando somos fuertes, porque no dependemos de nosotros, sino que dependemos de este Dios, creador de todas las cosas, que todo lo hace posible, Dios de milagro. Él sabe cambiar el curso de la naturaleza, de lo que vemos. Él sabe hacer de la nada cosas grandes. David se decía a sí mismo, le hablaba a su interior que estaba desanimado, y decía en el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Él le estaba recordando a su alma, al Dios que servía y en el que esperaba. Yo no puedo, quizás, tú no puedes, quizás, nosotros no podemos lograr quizás muchas cosas, pero no estamos solos. Así que tomemos aliento en nuestros corazones, cobremos ánimo, recobremos las fuerzas, porque como dijo Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que nada te quite la fe, que nada te haga dudar, no desmaye tu corazón, no desfallezca, vuelve a intentarlo. Jehová irá contigo, Él te ayudará, todo a su debido tiempo. No se desanime tu corazón, no se desaliente tu alma, porque al Dios que servimos es poderoso, es fiel y verdadero, y Él no se tarda en su promesa, Él siempre llega a tiempo. Marcos capítulo 9, versículo 13. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Muchas veces confiamos más en nosotros que en nuestro Dios. Es parte del proceso, es parte del crecimiento, es parte de madurar en el camino, el comprender que no podemos hacer todo lo que soñamos, que no todos nuestros objetivos o los deseos de nuestro corazón se van a cumplir. Es parte del proceso el entender y comprender que no todos fuimos llamados a lo mismo, no todos tenemos el mismo ministerio, no todos tenemos las mismas formas. Es parte de madurar en este camino, el comprender que la voluntad de Dios no va siempre sujeta a lo que nosotros pensamos o imaginamos, que la voluntad de Dios no siempre está arraigada a lo que hay en nuestro corazón. Es parte del proceso comprender que nuestro corazón es engañoso y muchas veces perverso más que todas las cosas. Por eso abrázate al llamado de nuestro Dios, a su justicia, a su verdad, abrázate a su santidad. Confía plenamente que todo lo que Él hace es bueno para nosotros. Su palabra dice que para los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien. Así que aunque veamos el obstáculo gigante ante nosotros, aunque veamos la circunstancia complicada y difícil, no se desaliente tu corazón, sino que sepamos cobrar ánimo, porque hoy estamos quizás decaídos o sin fuerzas, pero pronta está la salvación de nuestro Dios. David decía, hubiera yo desmayado si no creería que veré tu bondad en la tierra de los vivientes. Dios no abandona a su pueblo, no desampara a su heredad. No miremos al otro, no confiemos en el hombre, no confiemos en nosotros mismos, sino que nuestra fe esté puesta donde debe estar, en Cristo Jesús, nuestro Señor, Redentor y Salvador.